De vuelta. Gracias por venir, gracias por estar. Bueno, me alegro que sigamos con este ciclo. Hoy es la sexta charla, la charla del año en el ciclo. Hoy tenemos el agrado de que Flor Asconas, que es colega, es docente de la cátedra. Ella es doctora y participa con nosotros ya hace un tiempo. Ella estuvo haciendo su tesis más o menos en genética y la idea era que Flor nos cuente un poco qué pasa con la genética en el caballo y las enfermedades. Digamos, es muy amplio el tema, pero la idea es que nos dé un pantallazo de qué puede estar pasando y digamos, porque a veces decimos o leemos los libros base genética, base genética, base genética, base genética, y bueno, la idea es qué pasa con esos caballos o qué idea tenemos que tener nosotros en ciertas cuestiones con ciertas razas y ciertas enfermedades. Así que un gusto que esté hoy con nosotros. Es un desafío más que le tiré. Este año tiré desafío para todo. Así que bueno, la idea es que salga lindo, que podamos aportar y que esto sea un inicio para seguir avanzando en el día de mañana. Gracias a los que están acá presentes y también los que están online. Y bueno, aprovechemos la charla, aprovechemos la flor y el que tenga preguntas que interrumpa como vos quieras, Flor, no hay problema. Y que podamos aprender y que tengamos tener un pantallazo general de todo. Gracias, Flor. Bueno, gracias Vamos a prender la luz. por la presentación. Bueno, como les decía Ramón, yo soy Florencia Ascona, ¿sí? Para los que no me conocen, por ahí que no han pasado todavía por la Cátedra de Medicina Equina, yo soy docente ahí. Y soy además becaria de CONICET, ¿sí? Hice mi tesis doctoral relacionada con la genética, la caracterización genética en realidad de algunas razas equinas. Y bueno, y la idea de la charla de hoy es, como les adelantaba un poco Ramón, tratar de... el título que le pusimos es bastante amplio, ¿sí? La importancia de la genética y su relación con las enfermedades equinas. Casi que podríamos hablar de un montón de cosas relacionadas a la genética de las enfermedades de los caballos, pero bueno, la idea es presentarles un poco qué tipo de enfermedades de origen genético existen y qué tiene la genética para aportar, sobre todo a la medicina equina, ¿no? Y un poco hablar de eso en relación también a, poniendo de ejemplo algunas enfermedades en particular, ¿sí? Porque obviamente que hablar de todas las enfermedades de origen genético sería inabarcable, ¿sí? Sería muy extenso. Entonces, bueno, un poco tomando como modelo algunas enfermedades en particular. Bueno, ya empezamos con algunos problemas técnicos. Fíjate, capaz que tenés que... Yo voy a tratar de ir de un poco de lo más básico, ¿sí? Porque sé que muchos son estudiantes y por ahí eh, voy a tratar de que no sea tan complejo. Si en algún momento necesitan preguntar y para que aclarar algunas cosas, no hay problema, me frenan y lo vamos viendo. Bien. Bueno, para empezar un poco presentar, bueno, qué aportes ha hecho la genética al estudio del caballo, ¿no? En estos últimos años y desde hace ya varias décadas, la genética ha aportado un montón de caracteres que tienen que ver con los equinos, ¿sí? Desde cuestiones bastante básicas como el color de capa, ¿sí? Del pelaje. Hay un montón de genes descriptos en el caballo eh, que intervienen en la determinación de los pelajes en el caballo y eso es de interés porque es una de las especies de las cuales se selecciona bastante eso. Cuestiones relacionadas al rendimiento, ¿sí? Tanto en varias razas, sobre todo en el caballo pura sangre de carrera, asociados, por ejemplo, al gen de la miostatina, o algunos genes que determinan distintas o particularidades del andar de algunos caballos, de algunas razas. Cuestiones relacionadas a la conformación, ¿sí? Bueno, el gen de la miostatina en particular también, y o algunas, por ejemplo, genes que se han descrito asociados a la alzada de los caballos. Y lo que vamos a hablar, lo que vamos a hacer más hincapié hoy, que son las enfermedades, ¿sí? Y en ellas se han descrito un montón de, no solamente factores de riesgo que vamos a ver, sino también variantes puntuales que determinan la presencia o ausencia de alguna enfermedad en particular.
Bueno. Ah, acá. Bueno, si buscamos, por ejemplo, en internet un compendio de enfermedades de origen, o en realidad de caracteres hereditarios en los caballos, podemos ver que existen alrededor de 300 caracteres, ¿sí? O traits, que pueden ser enfermedades o no, que tienen descrito una base genética, ¿sí? De las cuales fíjense que existen alrededor de 39, casi 40, que son enfermedades que tienen descrita por lo menos una variante causal, ¿sí? O sea, realmente es un montón de información disponible que tenemos actualmente en relación a los caballos. ¿Sí? Y un poco como introducción de esto, bueno, y más que nada esto lo pongo para que hablemos todos más o menos el mismo idioma y hacer como una especie de repaso, ¿sí? El genoma equino tiene 64 cromosomas, ¿sí? O sea, que están agrupados en 31 pares autosómicos y un par sexual, ¿sí? Que va a ser los cromosomas XX o XY, dependiendo si son hembras o machos, respectivamente. Y bueno, recordar que el ADN contiene toda la información genética, valga la redundancia, para la codificación o la síntesis de proteínas del organismo, ¿sí? Este ADN forma una doble hélice, ¿sí? Que justamente son los que forman los cromosomas, y en un individuo vamos a tener no solamente los cromosomas autosómicos y el par sexual, que son los que van a estar en el núcleo, sino que también tenemos ADN mitocondrial, que no sé si recuerdan, que las mitocondrias tienen su propio ADN, que se hereda por vía materna, ¿sí? Y eso en algunas enfermedades en particular tiene importancia, y que este ADN está compuesto por secuencias que son codificantes, que son justamente esas secuencias que van a dar lugar a la producción de distintas proteínas, que tienen alrededor de 20.000 genes más o menos, ¿sí? Y después va a haber secuencias no codificantes, que son la mayoría en realidad de las secuencias del genoma, que en algún momento se lo consideraba como ADN basura, ¿sí? Y hoy en día se sabe que tiene un montón de funciones relacionadas a la regulación de la transcripción genética, de los genes y de la estructura del ADN, ¿sí? Pero en realidad son la mayoría de lo que conforma el ADN en sí, son secuencias no codificantes, ¿sí? Y después no sé si recuerdan el concepto de polimorfismo, porque lo voy a mencionar bastante a lo largo por ahí de la charla. Un polimorfismo no son más que variantes que se producen en esas secuencias de ADN, ¿sí? Y que hay diferentes tipos, ¿sí? Los más comunes por el número que tienen dentro del genoma son los SNPs, ¿sí? O nucleótidos de polimorfismos de nucleótido simple. No sé si les suena, pero son variantes de una sola base, ¿sí? Que se producen en la secuencia del ADN, que son los más frecuentes y los más comunes dentro del genoma, ¿sí? Después hay otros microsatélites, minisatélites, variación en el número de copias, ¿sí? Inversiones, deleciones, y bueno. Y cada una de las variantes de esos polimorfismos es lo que denominamos alelos, ¿sí? Y un individuo obviamente tiene dos copias, ¿no? Heredadas de un padre y de una madre, cada uno en un cromosoma, y si tiene dos copias iguales de un mismo alelo, un individuo que consideramos homocigota, y si tiene una copia o dos copias distintas, consideramos un individuo heterocigoto, ¿sí? Bueno, sin duda que desde la secuenciación del genoma equino en el año 2007, eh, que permitió contar con un genoma de referencia en el caballo, ¿sí? Que antes no se tenía, eso dio lugar a la realización de un montón de estudios, no solamente de identificación de estas regiones polimórficas y de estudios sobre la biología, la domesticación, la formación de las razas, la genética de poblaciones y demás, sino también al estudio de las enfermedades de origen genético, ¿sí? Es un poco dado también por el desarrollo de nuevas tecnologías, ¿sí? Que han permitido, por ejemplo, crear plataformas o tecnologías que permiten eh, la genotipificación simultánea de un montón de variantes en el ADN, ¿sí?
y eso obviamente ha permitido el desarrollo de estudios de asociación, de genoma completo, ¿sí? Bueno, desde el 2017, fíjense que no hace tanto tampoco, que tenemos la primera versión del genoma equino, que surgió a partir de la secuenciación de Twilight, que es una yegua sangre pura de carrera, ¿sí? Ese primer genoma de referencia, que es la versión 2.0, después se perfeccionó y se creó la versión 3.0, que es la que se suele trabajar actualmente en el 2018. Pero bueno, fíjense que no hace tantos años que se cuenta en sí con el genoma de referencia y la posibilidad de hacer un montón de estudios posteriores a partir de eso, ¿sí? Ahora, ¿cómo se estudia la influencia genética que tiene el ADN sobre un carácter, ¿sí? Hay diferentes enfoques, ¿sí? Y estrategias. Obviamente que esto depende mucho de el tipo de carácter o enfermedad, porque en este caso vamos a hablar de enfermedades, ¿sí? Que estemos hablando. Eh, y también de la información que contemos, ¿sí? No es lo mismo contar únicamente con información genealógica que con la posibilidad de genotipar animales o secuenciarlos o analizar el ARN mensajero o las proteínas, ¿sí? Una forma, digamos, con los datos genealógicos se pueden hacer estudios o de determinar la heredabilidad de diferentes caracteres, que ahora después vamos a ver qué es, y los modos de herencia, ¿sí? Cómo se heredan, sobre todo en caracteres que siguen una herencia mendeliana. Estudios genómicos, ¿sí? Y acá hay, por ahí lo que vamos a hacer más hincapié, a través de, bueno, estudios de asociación de genoma completo, como les decía, y también a partir del estudio de genes candidatos, ¿sí? Que muchas veces, digamos, se parte de información previa o de genes que sabemos que están afectados en otra especie, ¿sí? Entonces los consideramos candidatos para una enfermedad similar en la especie equina, por ejemplo. Y ahora podemos ver algunos ejemplos de eso. O porque son genes que sabemos que cumplen determinada función y decimos, bueno, quizá para este carácter tenga algo que ver o esté relacionado a algún polimorfismo relacionado con ese gen, ¿sí? Y después obviamente tenemos estudios de validación funcional, que básicamente hago referencia a la expresión génica, ¿sí? Porque obviamente que de las secuencias de ADN, ese ADN después se transcribe a ARN mensajero y ese ARN mensajero después se traduce a proteínas, ¿sí? Entonces, siempre tener en cuenta, nosotros vamos a hablar más que nada de lo que pasa a nivel del ADN, pero digamos, cualquier alteración del ADN o de la expresión de los genes en ARN mensajero, de la postproducción de proteínas, se puede ver alterada y puede generar después alguna variación en los caracteres que estemos estudiando o en las enfermedades, ¿sí? Y acá un poco, bueno, repasar lo que es un estudio de asociación, sin meternos mucho en lo metodológico, pero más que nada porque por ahí después lo voy a mencionar varias veces, ¿sí? Un estudio de asociación no es más que comparar, por ejemplo, entre casos y controles, ¿sí? Si tuviéramos casos de una enfermedad y controles, o sea, animales enfermos y no enfermos, la frecuencia de algunos marcadores genéticos en un grupo y en otro, ¿sí? Entonces eso permite determinar si, o tratar de localizar qué regiones genómicas pueden estar interviniendo eh, o incidiendo de alguna manera en, por ejemplo, la presencia de una enfermedad o no, ¿sí? Muchas veces ese es el enfoque que se utiliza, sobre todo cuando son enfermedades con las cuales no se cuenta con mucha información de entrada, ¿sí? De base. Bueno, en relación a las enfermedades en sí de origen genético, que es un poco de lo que va esta charla, podemos hacer como dos primeras diferenciaciones, ¿no? Por un lado, enfermedades que son monogenéticas, ¿sí? O de herencia mendeliana, por ahí, y enfermedades complejas, ¿sí? Las enfermedades monogenéticas, por ahí son las que estamos más acostumbrados a estudiar, son enfermedades en las cuales la presencia de una variante o de un polimorfismo en el ADN nos determina la presencia de la enfermedad, ¿sí? Y vamos a ver algunos ejemplos de eso, pero muchas veces se dice que existe una correlación del 100% entre el genotipo y el carácter, ¿sí? Si bien después vamos a ver que no siempre es del 100% porque pueden existir diferentes grados de expresión de las enfermedades, pero bueno, en general consideramos que son monogenéticas y sabemos que hay una mutación en determinada región del genoma que
nos determina el fenotipo, ¿sí? Un animal que está enfermo, por ejemplo. Y después el otro tipo de enfermedades que podemos denominar complejas, ¿sí? O poligenéticas, en las cuales el genotipo en realidad no explica el 100% de la presencia de la enfermedad, sino que son enfermedades que el genotipo es como, es como un factor de riesgo, ¿sí? Eh, en general son multifactoriales y poligénicas, ¿sí? O sea, hay muchos genes que intervienen en determinar que ese genotipo es un factor de riesgo, y esos muchos genes que están involucrados también interactúan entre sí, interactúan con el ambiente, entonces no es tan sencillo determinar en qué extensión o de cuáles son los genes que están involucrados para que se desarrolle esa enfermedad o ese carácter, ¿sí? Y la idea es un poco, bueno, ver algunos ejemplos de cada una de ellas, ¿sí? Ahora, uno también podría pensar, bueno, ¿por qué, digamos, estas variantes, o sobre todo pensando en relación a las enfermedades, por qué se vuelven comunes o frecuentes estas variantes que las consideramos deleterias, ¿sí? Pues son variantes que producen enfermedad? Y en realidad tenemos varios mecanismos, ¿no? Obviamente que la mutación como la principal causa bueno, no la principal, pero la original, digamos, de que produce nuevas variantes en un individuo es una, pero la tasa de mutación es muy baja en el genoma de los mamíferos en general, entonces no es frecuente o no explica obviamente la totalidad de la presencia de las variantes, ¿no? Hay otros mecanismos que permiten que cuando aparecen esas variantes después empiecen a volverse más frecuentes o se diseminen en una población. Esos mecanismos pueden ser la selección, por un lado, ¿sí? La cría selectiva, pensándolo en la especie equina en particular. Esto porque a veces se selecciona algún, algún polimorfismo que está ligado con otros caracteres que sí son deseables, ¿sí? Y lo seleccionamos inadvertidamente, porque seleccionamos animales heterocigotas, ¿sí? Y no advertimos que dentro de esos heterocigotas puede haber variantes que sean deleterias. Y también cuando a veces seleccionamos individuos adaptados a determinado ambiente, que después cuando los cambiamos de ambiente, por ahí esa interacción cambia y aparecen algunos problemas, ¿sí? Después vamos a ver algún ejemplo de esto también. Obviamente, bueno, la deriva en poblaciones pequeñas, ¿sí? Que si tenemos no sé, razas que tienen un tamaño reducido o son pequeñas, por ahí el azar puede jugar algún papel ahí en la selección. Y después, por último, el impacto de la consanguinidad, que en realidad eh, no porque vuelva más frecuente una variante, sino porque por ahí expone, digamos, o permite la expresión de variantes que son recesivas, ¿sí? No sé si recuerdan, pero bueno, la consanguinidad es producto del cruzamiento entre individuos emparentados, ¿sí? Y lo que hace es, o lo que origina, es que, digamos, aumentar la proporción de la homocigosis en los individuos, en definitiva, ¿sí? Y obviamente que los individuos que portan variantes deleterias, al aumentar la proporción de homocigosidad, aumentamos también la probabilidad de que esas variantes que son recesivas se expresen, ¿sí? Y por último también, y un poco ligado a a la consanguinidad o un posible aumento de la consanguinidad, la reproducción de ejemplares que por ahí son muy utilizados como reproductores en algún momento y pueden por ahí o portan algunas variantes que son deleterias y terminan diseminando estos alelos que por ahí son indeseables en la población junto a otros que evidentemente sí lo son. ¿Me siguen más o menos hasta acá? Bueno. Un poco en relación a esto, la idea es empezar como a mencionar algunas enfermedades de origen genético o que explican algunos de estos mecanismos de por qué se vuelven frecuentes, ¿no? Una de ellas, y sobre todo la- la primera, o sea, es importante porque es una de las primeras enfermedades de las cuales se descubrió la mutación causal, digamos, es la parálisis periódica hipercalémica, ¿sí? Que es una enfermedad hereditaria, ¿sí? Que afecta principalmente a los caballos cuarto de milla y que se caracteriza por episodios esporádicos de temblores musculares o parálisis.
Es una enfermedad que se descubrió en la década del 80 aproximadamente, se describió la enfermedad, pero recién en el año 1992, que igual hace bastante tiempo, se descubrió cuál fue la mutación causal que le dio origen, digamos. Y esta enfermedad está dada por una mutación en un gen, que es este, que codifica una subunidad alfa, y un canal de sodio que está en la membrana del músculo esquelético, eh, que en realidad se descubrió, yo hoy les decía los distintos enfoques para describir enfermedades, es una enfermedad que se descubrió a partir del estudio de este gen, que era un gen candidato, por su similitud, digamos, con una enfermedad muy parecida a los humanos, ¿sí? Eh, Lo que hace, bueno, se descubrió que este gen en realidad que presenta un polimorfismo, ¿sí? Que es un polimorfismo de nucleótido simple, que lo que hace es producir una sustitución de un aminoácido por otro, ¿sí? Y eso genera una alteración de ese canal de sodio que está presente en la membrana del músculo, ¿sí? ¿Y qué origina esta mutación en este canal? En realidad, bueno, y lo que hace es que el canal no funcione correctamente, ¿sí? Eh, no sé si recuerdan, pero como parte del mecanismo de la contracción muscular, eh, hay una despolarización de la membrana y el ingreso de sodio a través de los canales activados por voltaje. Y esos canales en un momento, bueno, se abren ante un estímulo, después se deben cerrarse para que la membrana se vuelva a repolarizar, ¿sí? Y el músculo se relaje. Lo que hace esta mutación es alterar ese canal de sodio, entonces está más tiempo abierto, digamos, ¿sí? Hay una falla o un retardo en la inactivación de ese canal, o se inactiva muy lentamente después de la despolarización, entonces la célula tarda más en volver al potencial de reposo, llevando también a que el potasio salga de la célula, ¿sí? De ahí el nombre también de parálisis periódica hipercalémica. Fíjate que está bien. Ah, estoy yo entendido. Los signos clínicos que van a presentar estos animales son bastante característicos, ¿sí? Eh, y justamente son signos clínicos que se producen en un corto periodo de tiempo, ¿sí? Generalmente son episodios que duran 15, de 15 a 60 minutos, está descrito, en los cuales se presentan temblores musculares, ¿sí? Los caballos generalmente no pierden la conciencia. Generalmente están precedidos por miotonía, prolapso del tercer párpado, ¿sí? Las fasciculaciones pueden ser localizadas o generalizadas. Puede haber ruidos respiratorios también por parálisis de los músculos de las vías respiratorias superiores, debilidad muscular, parálisis, bueno, incluso el decúbito y la incapacidad para levantarse durante esos episodios. Y en episodios graves, la muerte súbita también está descrita. Es bastante variable el rango de signos clínicos que se pueden presentar. Y existen una serie de factores desencadenantes, ¿sí? Que tienen que ver con, fundamentalmente se describen las dietas ricas en potasio, ¿sí? Por ejemplo, la alimentación en estos animales que están predispuestos, eh, con heno de alfalfa, por ejemplo, que es rica en potasio. Factores estresantes como el transporte, el ayuno prolongado, eh, bueno, ni hablar de la presencia de enfermedades concomitantes y a veces es impredecible, ¿sí? O sea, no siempre se puede identificar cuál es el factor que lo desencadena, sino que puede ser un poco aleatorio, ¿sí? Obviamente que esto tiene importancia no solamente por el cuadro en sí que genera, sino porque, eh, bueno, por la incapacidad también de la utilización de los animales para cualquier otra actividad, ¿sí? Y un poco en relación a esto que les decía, la presencia de enfermedades concomitantes, estos signos clínicos se pueden un poco a veces confundir o, o verse solapados, sobre todo en el caballo cuarto de milla, porque está bastante, o hay otra serie de enfermedades que afectan al músculo esquelético que también que afectan a esta raza en particular, que también son de origen genético y están descubiertas sus mutaciones causales y los mecanismos que las producen. Y fundamentalmente tiene importancia la miopatía por acúmulo anómalo de polisacáridos, ¿sí? La del tipo 1, que no sé si recuerdan, pero es una enfermedad que produce rabdomiólisis, ¿sí? Está dada por una mutación en el gen
de la glucógeno sintetasa, ¿sí? Y que si bien genera un cuadro diferente, porque justamente genera cuadros de randomiólisis, a veces los caballos pueden estar afectados por las dos condiciones y eso altera bastante obviamente la calidad de vida de ese animal y la identificación en sí del cuadro clínico. Bueno, ¿qué modo de herencia tiene esta enfermedad? Se dice que es de dominancia incompleta. ¿Esto por qué? Porque en realidad la presencia de la variante o del alelo determina la presencia de la enfermedad, pero los heterocigotas en general están un poco menos afectados o la gravedad de los cuadros que presentan en general son menores que los homocigotas, ¿sí? Si bien ambos presentan eh, estos episodios de parálisis, ¿sí? Y hay algunos estudios que evalúan la frecuencia de este alelo en la población, incluso hasta hoy en día, ¿sí? Y se habla por ejemplo, en el caballo cuarto de milla, de una frecuencia alélica de 0,8% sería, pero esos caballos cuarto de milla que compiten ¿cómo es? En halter, o sea, en concursos de conformación, tienen una frecuencia alélica mucho mayor, fíjense, de 0,29, o sea, un 29% de los caballos, o esa es la frecuencia alélica, digamos. Y también se ha descrito en otras razas que están bastante emparentadas con el cuarto de milla, por ejemplo, el Penhorn, ¿sí? Y algunos datos de la Asociación Americana de Criadores de Cuarto de Milla hablan que alrededor del 4% de los caballos registrados son portadores de esta enfermedad, ¿sí? Y que es mucho más común, como les decía, en los caballos que compiten en conformación. ¿Y esto por qué se da? Bueno, en realidad se sabe que o se ha podido identificar cuál fue el individuo cero, digamos, el caso cero, o el caso en el que se dio la mutación, o se identificó por primera vez, que es este padrillo, ¿sí? Impresiv, que vivió entre el 68 y el 95, que fue un caballo muy famoso y muy utilizado, ¿sí? Que competía en conformación y que tuvo un montón de hijos, y que a partir de él se empezó a describir la enfermedad, ¿sí? Y la gran utilización en realidad de este semental como padre hizo también que se diseminara mucho esta variante en toda la población de cuartos de milla y fundamentalmente los que competían en concursos morfológicos. Y en realidad algo complejo también de entender esta enfermedad que, eh, digamos, no solamente está ligada al trastorno que genera en sí, la mutación, sino que aparentemente, o se cree que la presencia de la variante también tendría algún efecto deseable sobre el fenotipo en relación al desarrollo muscular y a la conformación, lo que hace que muchas veces los criadores eh, utilicen o quieran utilizar animales que descienden de este semental o que presentan la mutación porque se ha asociado a que tienen un mejor desarrollo de la musculatura, ¿sí? Lo cual dificulta mucho la, la eliminación de la variante de la población, ¿sí? Incluso muchas veces los signos, si bien la enfermedad es de tipo dominante y los animales que presentan la mutación en general presentan estos cuadros, muchas veces bajo algunas condiciones ideales de manejo, por ahí los episodios que presentan pueden ser leves, entonces eso hace también que eh, se dificulte un poco la selección contra esta enfermedad, ¿sí? Aún así, desde el 2007, esto es información de la Asociación Americana de Criadores de Cuarto de Milla, desde el 2007 todo caballo que descienda a este padrillo debe someterse a una prueba, a un test genético para determinar si porta el alelo o no. Y en caso de que sea homocigota, no es elegible para el registro, o sea, no se puede registrar animales homocigotos. De todas formas, esto no, es como que no termina ¿no? Porque los heterocigotas no solamente que también se afectan, sino que además transmiten la variante a la descendencia, entonces tampoco es una política de registro que tienda a eliminar la variante de la población, ¿sí? Por ejemplo, el cruzamiento entre un individuo heterocigota y un individuo normal, aún así va a dar un 50% de individuos que van a ser heterocigotas para la mutación, ¿sí? Y el cruzamiento entre dos heterocigotas nos va a dar un 25% de homocigotas afectados y un 50% de heterocigotas. Otra de las enfermedades de origen genético, eh, por ahí interesantes de estudiar, es el síndrome del letal blanco, que es una condición letal en realidad caracterizada por anormalidades de la inervación intestinal, ¿sí? Porque produce una gangliosis ileocolónica
que se observa el nacimiento en potrillos que son homocigotas para un gen que determina un patrón de pelaje bastante particular de overo, que se denomina frame overo o overo enmarcado, ¿sí? Que son estos caballos que, digamos, no es por ahí el típico overo que estamos acostumbrados a ver acá, pero son manchas blancas que están como, digamos, en la superficie como horizontal del animal, ¿sí? Eh, que es un patrón de overo en particular. Si este pelaje en realidad el overo está dado por, hay varios patrones y varios genes que están afectados y que determinan el pelaje overo, pero este overo en particular o overo frame no es tan común de observar, sí es bastante frecuente en la raza Paint Horse, que les decía, que es una raza que está bastante emparentada con el cuarto de milla. Fíjense que la prevalencia de heterocigotas en esa raza es alrededor del 20%, y si consideramos todos los overos en particular, es casi del 90%, o sea, tiene una frecuencia muy elevada esta variante. Y también se ha encontrado en otras razas, ¿sí? Por ejemplo, el caballo miniatura americano, el Mustang, que también es una raza de caballos cimarrones norteamericanos. Y está escrito en el caballo sangre pura de carrera. Yo intenté encontrar algunas imágenes de bastante raro. Sí, no es frecuente ver un caballo sangre pura de carrera con estos pelajes, pero bueno, también está escrito. ¿Y por qué está dada esta mutación, digamos? Bueno, se sabe que hay una afectación, o el gen que está afectado es un receptor de proteína tipo B, que es un gen que está involucrado en la señalización de células derivadas de la cresta neural, ¿sí? Y particularmente son importantes acá los melanocitos, ¿sí? Y las células nerviosas que van a inervar o que van a formar después los ganglios que van a formar el sistema nervioso entérico, ¿sí? Se ha identificado un polimorfismo en realidad, que es una, una variante dinucleotídica en realidad, porque cambian dos bases en vez de una, como si fuera, como ocurría en un SNP. Y esta variante lo que origina, bueno, es un cambio de un aminoácido por otro que termina afectando o modificando funcionalmente esa proteína, ¿sí? Ese receptor. Entonces se ve alterada la señalización justamente de las células derivadas de esta cresta neural, de los melanocitos y, y los precursores de las células nerviosas que van a formar el tracto, el sistema nervioso entérico, ¿sí? Esto va a derivar en que, bueno, ese fallo en la señalización de los melanocitos va a generar un patrón de pelaje en el cual va a haber áreas de la piel que carecen de melanocitos, que van a ser de color blanco, y eso es lo que se va a heredar de forma dominante o con dominancia incompleta en realidad, ¿no? Dependiendo un poco qué carácter estemos evaluando, ¿sí? Pero si consideramos el color del pelaje, en realidad consideramos que tiene un modo de herencia de dominancia incompleta, ¿sí? Porque en realidad los caballos normales, digamos, no presentarían manchas, los heterocigotas son los que tienen este patrón típico de overo enmarcado, y los homocigotas en realidad nacen completamente blancos, ¿sí? Y estos potrillos homocigotas, en realidad, de ahí viene el nombre del síndrome del letal blanco o del overo letal blanco, porque son potrillos que, si bien nacen normales, ahora vamos a ver que no sobreviven, ¿sí? Y en realidad el modo de herencia de la enfermedad en sí es recesivo, ¿sí? Porque necesitamos dos copias del alelo para que se exprese el carácter, ¿sí? Que en este caso sería el síndrome del letal blanco, ¿sí? Ahora, ¿qué características van a tener estos potrillos? Bueno, normalmente acá como se ve en la foto son potrillos que nacen completamente despigmentados, ¿sí? Que suelen tener la piel rosada, a veces tienen los ojos de color azulado, eh, que tienen padres overos, eso lo pongo entre signo de pregunta, porque en realidad deberían tener padres overos, pero vamos a ver que puede haber algunas excepciones. Y si bien nacen normales, ¿sí? En el sentido de que por ahí se paran, maman y las primeras horas parecen potrillos sin ningún problema, a las pocas horas empiezan a desarrollar eh, signos de dolor abdominal y distensión abdominal que va a progresar rápidamente, y signos de tenesmo también, porque en definitiva lo que van a tener esos potrillos es esa agangliosis iliocolónica. No va a haber un desarrollo de su sistema nervioso entérico y por lo tanto no van a poder, digamos, su intestino no va a poder funcionar correctamente en la contracción y no va a progresar lo que ingiere, ¿sí?
Y estos son potrillos que, bueno, fenotípicamente ya nos llama la atención que sean de este color blanco, totalmente blancos, y los signos de cólico que desarrollan en realidad se confunden mucho con una impactación de meconio, por ejemplo, ¿sí? Potrillos que a veces también es bastante frecuente, ¿sí? Pero bueno, el color blanco sumado a la, ¿cómo es? La presencia de dos padres con este patrón de overo ya también llama la atención, ¿sí? No todos los potrillos que nacen de este color, obviamente que están afectados por esto, porque tiene que ver con la mutación de este gen en particular, ¿sí? Eh, Hay otros patrones de overo u otros genes que también, digamos, en homocigosis dan potrillos prácticamente blancos y no necesariamente eh, son anormales, digamos, ¿no? Es un color por ahí común de observar. Bueno, y les decía esto de realidad de los padres overos, como un poco entre comillas, porque en realidad el gen este tiene un bastante, o sea, la expresión del patrón de manchas es bastante variable, ¿sí? Podemos tener el animal, como en realidad mucho pasa con los pelajes, ¿no? Tenemos el patrón típico de overo y después tenemos, digamos, en los extremos animales que tienen mucho blanco y otros que tienen casi nada, ¿sí? Y acá hay algunas imágenes del ejemplo de ese, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, este animal que tiene un patrón o una extensión de sus manchas blancas bastante amplia. Este que tiene solamente una manchita ahí en la pared torácica y sin embargo, y esta yegua que parece prácticamente eh, tapada, ¿no? Si no fuera porque tiene bastante blanco en la cara y un poco los calces blancos y tiene un potrillo, sin embargo, que con ese patrón de overos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la, la expresividad de este patrón en sus distintos estadios a veces confunde un poco y puede hacer que de repente aparezcan potrillos afectados en caballos que por ahí a primera vista o a golpe de vista no parecerían que sean frame overos, ¿sí? O incluso esto también se puede a veces confundir cuando coexisten más de un patrón de overismo o de dilución del pelaje al mismo tiempo en el mismo animal, ¿sí? Y eso ya complica mucho más la identificación de los animales que van a ser portadores, ¿no? Heterocigotos. Y eso es importante en realidad porque pensando un poco en la selección, ¿no? Obviamente ningún criador va a querer que le nazcan potrillos con este síndrome, ¿sí? Porque obviamente es un síndrome letal, pero es complejo un poco controlarlo porque se está haciendo una selección a favor de este genotipo, ¿no? Sobre todo en algunas razas, como el Pine Horse que les decía, es que se selecciona mucho por el color del pelaje, este tipo de pelajes son muy buscados, entonces hay que tener bastante cuidado en la selección de los cruzamientos para evitar eh, que nazcan potrillos que vayan a ser homocigotas y que se vayan a morir, ¿sí? Por eso es importante muchas veces el testeo o la identificación de esas variantes a partir del testeo genético para poder identificar cuáles van a ser los individuos que son portadores y evitar el cruzamiento de dos heterocigotas entre sí, ¿sí? Que como ya hemos visto, van a tener un 25% de probabilidad de que salgan homocigotas y potrillos que van a verse afectados, ¿sí? Bueno, otra de las enfermedades que les traía de ejemplo es la biotrofia cerebelar, ¿sí? La cual es una condición neurodegenerativa, ¿sí? Que se ve sobre todo en potrillos de raza árabe, ¿sí? Y que se caracteriza por una degeneración postnatal, ¿sí? De las células de Purkinje, ¿sí? Del cerebelo. Y esta enfermedad en realidad está dada también, su variante causal se descubrió no hace mucho, ¿sí? En el 2011. Es una enfermedad que está descrita hace varias décadas, pero sin embargo la variante causal se descubrió hace relativamente poco. Y en realidad se asoció una mutación en este gen, bueno, en realidad se mencionan dos genes, porque la mutación está en este, pero se cree que afecta de alguna manera la expresión de este otro, del gen MUTI, que este gen o sea, interviene en la reparación del ADN, tanto de nuclear como mitocondrial, ante el estrés oxidativo, ¿sí? Y se cree que
un marcador, un SNP que se identificó, digamos, produce cambios en la expresión de este gen que van a hacerlo más disfuncional, digamos, y van a disminuir la protección del cerebelo contra el daño oxidativo, produciendo apoptosis en las células de Purkinje, sobre todo. ¿Sí? Eh, Histológicamente lo que se observa en general en estos potrillos son justamente degeneración de estas células de Purkinje en el cerebelo y de las células granulares, ¿sí? Que muchas veces lleva a la apoptosis, y es lo que va a originar los signos de disfunción cerebelar que caracterizan a esta abiotrofia. Los signos clínicos en general aparecen en los potrillos en los primeros meses de vida, ¿sí? Se describen entre las primeras 4 semanas y los primeros 6 meses, ¿sí? Y son bastante variables en cuanto a su severidad, sobre todo, pero vamos a ver signos que están dados o que nos hacen sospechar de que hay una disfunción en cerebelar, ¿sí? Que tienen que ver con la incoordinación, ¿sí? Con la presencia de hipermetría, el tremor de intención, ¿sí? Que es cuando muchas veces al querer hacer una acción que demande motricidad fina se presenta temblores en la cabeza, ¿sí? Eh, pero la incoordinación y la hipermetría va a ser lo más característico de estos potrillos que van a estar afectados, ¿sí? La gravedad de estos signos va a ser variable, ¿sí? Desde potrillos que tienen signos bastante leves y por ahí pasan incluso como desapercibidos, hasta otros que presentan caídas, decúbitos, se golpean y a veces el manejo también se complica mucho en esos animales. Obviamente la utilización de estos futura de estos potrillos como animales de deporte y lo que fuera se ve bastante comprometida si tienen esta alteración, ¿cierto? Y es importante frente a la presencia de estos signos clínicos y de este cuadro clínico descartar diferenciales, ¿sí? Porque obviamente eh, la incoordinación, digamos, la ataxia y demás puede tener otras causas, ¿sí? Desde traumáticas hasta infecciosas, y es importante eh, descartar diferenciales a la hora de hacer el diagnóstico. El modo de herencia de esta enfermedad es diferente, ¿sí? Es autosómica recesiva. Eso significa que necesitamos 2 copias del alelo en cuestión para que se exprese la enfermedad, ¿sí? Los heterocigotas en general van a ser portadores de este alelo, pero van a estar sanos, ¿sí? Y solo se van a ver afectados los potrillos que sean homocigotos, ¿sí? ¿Y esto por qué es importante? Porque, bueno, en realidad a diferencia de lo que veíamos anteriormente, que si bien el síndrome del letal blanco también se expresaba en homocigosis, tenemos la posibilidad de que los heterocigotas los detectamos de alguna manera, ¿sí? A través de, fenotípicamente, del patrón de pelaje característico que tienen, ¿sí? Más allá de que veíamos que podía haber excepciones. En estos casos, y es lo que pasa muchas veces en la mayoría de las enfermedades recesivas, los homocigotas, en realidad los heterocigotas son difíciles de detectar porque son normales, ¿sí? Son portadores sanos. Entonces, a menos que los podamos detectar de alguna manera, por ejemplo, haciendo un test genético, eh, pasan un poco desapercibidos, ¿sí? Y van a estar, digamos, si los utilizamos como reproductores, van a estar contribuyendo con esos alelos anormales o afectados a la población. Por eso es tan difícil que la selección eh, contra un alelo recesivo en una raza, en este caso la raza árabe, sea complicada y, digamos, y va a depender mucho de la capacidad de detectar esos heterocigotas, ¿no? Cuánto se pueda disminuir la frecuencia de ese alelo en la población. En general se habla de que en la raza árabe hay una prevalencia de portadores de un 20%, ¿sí? Eh, lo cual es bastante alto si se ponen a pensar, y que está afectado de varios linajes, ¿no? Tanto polacos como egipcios, ¿sí? Por lo cual se cree que un poco esta mutación causal se ha originado previo digamos, a la formación de distintos linajes en la raza árabe. Pero no solamente se ha observado en el árabe, sino que también se ha descrito en otras razas que tienen influencia de caballo árabe, ¿sí? Por ejemplo, el Pony Welsh, el Trakehner, que es una raza alemana, y bueno, una otra, ¿sí? Con una prevalencia de un 5 o un 0,7% de portadores.
Y eso es importante porque el caballo árabe, como ustedes saben, o se ha utilizado mucho en el mejoramiento o en cruzas con otras razas. Entonces, no necesariamente es algo único del caballo árabe, sino que también la variante causal se encuentra en otras razas. Y acá de vuelta, bueno, lo que hablábamos un poco hoy, que el cruzamiento entre dos individuos heterocigotas nos va a producir un 25% en promedio, ¿no? Obviamente, de individuos que van a estar afectados. ¿Sí? De ahí la importancia de intentar detectar los heterocigotas para evitar cruzarlos entre sí, en la medida de lo posible. Bueno, y un poco, eh, hasta acá veamos enfermedades que son monogenéticas, ¿sí? En el sentido de que hay un gen, sabemos que hay un polimorfismo en un gen que de alguna manera afecta la funcionalidad del producto de ese gen, de la proteína, y eso nos desencadena la enfermedad, ¿sí? Y relativamente está bastante bien descrito cómo es el mecanismo de que esa mutación termina generando después los signos clínicos, ¿no? En la mayoría, por lo menos en los casos que vimos ahora. Hay otro tipo de enfermedades genéticas, que son las llamadas complejas, como veíamos, que en realidad son el resultado de cientos a miles de variantes genéticas presentes en el genoma de un individuo, más factores de riesgo ambiental, ¿sí? Ambiental en el sentido de todo lo que no es genético, ¿sí? Eh, y estas enfermedades son bastante más complejas de estudiar, como su nombre lo indica. La mayoría de estas variantes o alelos tiene un efecto pequeño sobre el carácter, eso también es otra característica, así como pasa también en otros caracteres complejos, por ejemplo los caracteres cuantitativos. En general hay muchos genes que intervienen en el, en el fenotipo después que vamos a ver de ese animal y cada uno de esos genes suele tener un efecto pequeño sobre el fenotipo, ¿no? Y además se produce como también hay interacción entre esos distintos genes, entonces son más complicadas de entender y de estudiar, ¿sí? Y el genotipo en general es un factor predisponente, ¿sí? No son enfermedades que, como veíamos hoy, que el genotipo determina la enfermedad, sino que acá es un factor que predispone al desarrollo de determinada enfermedad. Y esto por ahí a veces es lo que estamos acostumbrados a leer cuando decimos que, no sé, una enfermedad está producida por tal cosa, pero existe una base genética o una predisposición genética, ¿sí? Muchas veces estamos hablando de esto, ¿no? De que son individuos que su genotipo por algún motivo lo predispone a determinada enfermedad en este caso, ¿sí? O a determinado carácter, ¿sí? Y acá hay un concepto importante que hay que tener en cuenta, ¿sí? No quiero que se asusten con las formulitas, pero que tiene que ver con la heredabilidad, ¿sí? Como saben, bueno, a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, el fenotipo está determinado en parte por una parte del genotipo del individuo y por el ambiente, ¿sí? Por lo tanto, la variación de esos fenotipos, de ese fenotipo va a estar dada por la variación del genotipo y la variación en el ambiente, ¿sí? Es decir, las diferencias que yo veo, por ejemplo, en la presencia o ausencia de enfermedad en una población, ¿sí? Está dada por las diferencias genéticas que tienen los animales, más las diferencias ambientales o no genéticas a las que están expuestos, ¿sí? Y en relación a eso surge este concepto de heredabilidad, ¿sí? Que la heredabilidad en sí es la proporción de esa variación fenotípica que puede atribuirse a la variación genética, ¿sí? Es decir, cuánto de las diferencias que se ven en los individuos se deben a las diferencias genéticas de esos individuos, ¿sí? Esto lo explico porque ahora vamos a ver dos ejemplos de enfermedades genéticas complejas donde la heredabilidad cumple o se describe, ¿no? Para tratar de entender eh, cuánta contribución hay de lo genético a la presentación de esa enfermedad, ¿sí? Y es importante entender esto porque heredabilidad no es sinónimo de lo que se hereda, ¿sí? Son cosas distintas y tienen que ver con cuánto de las diferencias eh, fenotípicas están explicadas por las diferencias genéticas, ¿sí? Eh, Obviamente que esto es muy, muy general lo que estoy explicando y esto después se puede descomponer en
si la varianza genotípica es aditiva, dominancia, epistasis y demás, pero bueno, no nos vamos a meter ahí porque tampoco es la idea hacer una clase de genética de poblaciones. ¿Sí? Eh, pero bueno, una de las enfermedades que se consideran complejas o que podemos considerar una enfermedad compleja de caballos es el síndrome metabólico equino. ¿Sí? No sé si han escuchado hablar o cuántos de ustedes por ahí acá han cursado enfermedades de los equinos, pero en sí ese síndrome metabólico equino no es una enfermedad en sí, sino que se lo considera un conjunto de factores de riesgo para el desarrollo de la laminitis, ¿sí? De origen endocrinopático o la laminitis asociada a hiperinsulinemia, no sé, por eso se la denomina actualmente. No sé si recuerdan, pero bueno, la laminitis es una enfermedad muy importante en los caballos, no solamente por su frecuencia, sino por las consecuencias que tiene sobre la salud y el bienestar del animal, ¿sí? La laminitis se define de diferentes maneras, pero podríamos decir que es como la inflamación del corion laminar. En realidad es un proceso bastante complejo, que puede haber múltiples mecanismos que lo desencadenen y múltiples etiologías, pero que todas van a terminar en eh, digamos, una inflamación del corion laminar y un desprendimiento de las laminillas del casco y que eso puede llevar a la pérdida de la función de soporte e incluso a la rotación de la tercera falange dentro del estuche córneo. Obviamente es una enfermedad que produce mucho dolor en los caballos, e incluso puede llevar a la muerte de los. Entonces es una enfermedad muy importante. Pero bueno, el síndrome metabólico en sí se lo considera un factor de riesgo para el desarrollo de esa laminitis, ¿sí? Y la principal característica del síndrome metabólico equino es la desregulación de la insulina, ¿sí? Generalmente son caballos que presentan hiperinsulinemia o resistencia a la insulina, ¿sí? Y eso genera una serie de cambios vasculares después a nivel de las laminillas del casco, que es lo que termina llevando a la laminitis, ¿sí? Pero bueno, eh, después hay otras características que también acompañan a este síndrome metabólico, que tiene que ver con el aumento o la obesidad, ¿sí? Definida como el aumento de la adiposidad de forma generalizada o de forma regional también, e incluso la alteración de algunas adiposinas, así como la leptina, la adiponectina, bueno, hipertrigliceridemia y otros factores. Eh, la verdad que el síndrome metabólico como tal fue descrito no hace tanto tiempo y cada tanto sale algún consenso nuevo que vuelve a como a redefinir cuáles son las características más importantes del mismo. Pero lo más importante, por lo menos el último consenso, es que la principal característica es esta desregulación de la insulina. Y hay una serie de signos clínicos, por acá hay una imagen, ¿sí? Por acá, de qué es lo que caracteriza o cómo se ve fenotípicamente este síndrome, ¿sí? Un poco en analogía también a lo que ocurre en humanos, ¿sí? Que también está descrito el síndrome metabólico, y que en realidad en humanos se describe más como un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, ¿sí? En los equinos, la presentación típica es esta, ¿sí? Un caballo que generalmente tiene una condición corporal por encima de 7, ¿sí? Es un caballo obeso, que tiene depósitos grasos en distintas regiones, sobre todo a nivel bueno, de la espalda, del lomo, de la base de la cola, eh, del cuello, ¿sí? El dorsal del cuello. Pero bueno, actualmente no se lo considera una condición que tenga que estar presente sí o sí, porque se ha descrito igualmente síndrome metabólico en caballos que no presentan obesidad, ¿sí? Si bien está en la presentación típica, no es excluyente que el caballo deba ser necesariamente obeso o tener una condición corporal tan elevada, ¿sí? Y en particular los depósitos o la adiposidad regional en la región del cuello, ¿sí? Como se ve en este caballo, se le ha asociado particularmente al mayor riesgo de desregulación de la insulina, ¿sí? Porque se cree que el tejido adiposo no es tan metabólicamente activo o, digamos, depende de la región de la que se encuentre, puede ser más riesgoso desde el punto de vista de la desregulación de la insulina y de lo metabólica, la actividad metabólica que tenga, y la región del cuello en particular, ¿sí? Los caballos que depositan mucha grasa en el cuello, formando como una especie de cresta,
son animales que están más predispuestos a presentar resistencia, digamos, de regulación de la insulina, ¿sí? E incluso existe unas escalas, unos scores, unas puntuaciones, ¿sí? Que dependiendo, que van de 0 a 5 en realidad, y los caballos que tienen un score de cresta mayor a 3 en general se los considera predispuestos o en mayor riesgo de desarrollar resistencia a la insulina, desregulación de la insulina en realidad. Y bueno, después acá abajo hay unas imágenes de caballos que, con laminitis, ¿sí? La presentación típica de un animal con laminitis, ¿sí? Con esa postura de los miembros extendidos, ¿sí? Tratando de quitar peso de las manos, ¿sí? Por el dolor que eso le genera. Eso puede generar, cuando se hace crónico, algunos cambios que son visibles en el estuche córneo, ¿sí? Producto de la rotación de la tercera falange, que está dentro del casco, con el crecimiento de los talones y la tendencia a formar esta especie de zapato chino que a veces se describe, ¿sí? Muchas veces estos caballos igual tienen cambios más sutiles, ¿sí? O atraviesan cuadros de laminitis que no son tan agudos y pueden ser más subclínicos y podemos llegar a ver eh, cambios no tan marcados, como por ejemplo los senios o los anillos de crecimiento que suelen ser divergentes hacia los talones, ¿sí? Eh, como cambios, digamos, que nos pueden llamar la atención de que ese caballo tuvo un proceso de laminitis. Pero bueno, digamos, ¿cuál es la etiología en sí o qué se sabe actualmente un poco de este síndrome? En realidad la etiología es multifactorial, ¿sí? Eh, Se cree que hay una base genética o algo que predispone genéticamente a los caballos a padecerla, y después está la cuestión ambiental, ¿sí? En la cuestión genética, bueno, se sabe que hay individuos que están más predispuestos, o incluso razas que están más predispuestas a desarrollar el síndrome. En general son caballos que se los denomina easy keepers o caballos fáciles de mantener, ¿sí? Que son individuos que por su constitución genética, de alguna manera, les cuesta mucho bajar de peso o se mantienen fácilmente por ahí con alimentos que no son de buena calidad o que no son eh, o menor cantidad de alimento y aún así se mantienen en un buen estado corporal, ¿sí? Eh, y en realidad esto a veces puede ser, digamos, un beneficio o un perjuicio, depende de cómo uno lo piense, ¿no? Porque en realidad este genotipo a veces son individuos que están adaptados o que se han seleccionado o adaptados a determinados ambientes, ¿sí? No es lo mismo un animal que tiene que sobrevivir, no sé, en condiciones de libertad semiáridas, ¿sí? En las cuales obviamente poder sobrevivir y mantener su condición corporal con poco alimento o con alimento de baja calidad en determinadas épocas del año lo va a favorecer. eh, y de repente nosotros, obviamente, a ese animal que tiene esa predisposición o ese genotipo, lo alimentamos con otra dieta mucho más rica, con mayor disponibilidad de nutrientes, va a tender a desarrollar obesidad y, bueno, incluso síndrome metabólico. Las cuestiones ambientales que están asociadas a este síndrome, bueno, la alimentación, ¿sí? El tipo y la cantidad, ¿sí? Y el ejercicio, ¿sí? Obviamente como a caballos que están sobrealimentados van a tender a ser obesos y a desarrollar el síndrome, y si hacen poca actividad física o poco ejercicio, lo mismo. Y acá como ejemplo, bueno, de poner el caballo criollo, ¿no? El caballo criollo es una raza que podríamos considerar como easy keeper, ¿no? Eh, y no es lo mismo que este animal que un poco en sus orígenes tuvo un proceso selectivo, ¿no? En el cual está adaptado a sobrevivir, como les decía, sí, en condiciones en un ambiente en particular, y de repente nosotros lo encerramos y le damos de comer, no sé, alfalfa o granos, y bueno, eso puede predisponer a la obesidad. Por eso es importante tener en cuenta siempre la interacción entre el genotipo y el ambiente eh, como un factor que interviene en este tipo de enfermedades complejas, ¿sí? Y en el síndrome metabólico en particular. Ahora, el ambiente, las cuestiones ambientales digamos, podemos intervenir ahí en condiciones o en cuestiones que tienen que ver con el manejo, con el ejercicio y con la alimentación de esos caballos,
pero las cuestiones genéticas no conocemos tanto y los mecanismos que subyacen a este riesgo de desarrollar síndrome metabólico es menos conocido y por lo tanto menos controlable también. Entonces, bueno, podríamos decir que si lográramos identificar de forma temprana cuáles son los individuos que van a tener riesgo de desarrollar este síndrome, podríamos implementar medidas preventivas en ellos, ¿sí? Eh, para evitar las consecuencias que tiene sobre todo, ¿no? Y bueno, les quería contar un poco qué se ha estudiado en relación al síndrome metabólico y a estas cuestiones genéticas o cuáles son los factores genéticos de riesgo, ¿sí? Algunos trabajos, como les decía hoy, empiezan a hablar de la heredabilidad, ¿no? Bueno, y de distintas variables asociadas a este síndrome. Por ejemplo, la concentración de glucosa, de insulina, de triglicéridos, de leptina, de la insulina post test oral de azúcares, que es el test que se utiliza para el diagnóstico del síndrome metabólico. Y se ha visto en realidad, por ejemplo, este trabajo evalúa la heredabilidad de estos caracteres en dos razas distintas, los pony Welsh, que es un pony eh, una raza pony en realidad que se utiliza bastante, no es tan común acá de ver, pero sí en otros países, y los caballos Morgan, que es una raza estadounidense. ¿Sí? Y fíjense que la heredabilidad es bastante elevada, sobre todo, por ejemplo, la insulina es de 0,8, sin valores súper altos, 0,4, ¿sí? La mayoría de ellos tienen valores de heredabilidad de moderados a altos. Entonces eso ya nos hace suponer que parte de ese síndrome metabólico, o en realidad de la variable que se está estudiando, ¿no? Pero que hay diferencias genéticas que determinan eso. Hay algunos trabajos que han vinculado, sobre todo, bueno, en esta raza en particular se han hecho varios trabajos, ¿sí? Que es el pony galés o el pony Welsh que les decía, eh, que han estudiado, digamos, cómo los ponis son más susceptibles al desarrollo del síndrome metabólico, porque se cree que presentan mayor resistencia a la insulina. Y han correlacionado justamente la alzada a la cruz, ¿sí? Con diferentes variables metabólicas. Las variables metabólicas generalmente siempre estudian insulina, glucemia, ¿sí? Algunas adipocinas. Eh, y se encontró que existe una correlación, ¿sí? Entre esa alzada a la cruz y la insulinemia basal, ¿sí? O sea que los caballos cuanto más chicos eran, más bajitos, tenían mayores niveles de insulinemia, eh, y sobre todo en las razas pony, ¿sí? Más que en los caballos de estatura más alta. Y en general se estudió el efecto de este gen en particular, que es el HMGA2. Es un gen que se estudió como candidato en realidad porque se sabe que este gen determina o está involucrado en la determinación de la alzada de la cruz, ¿sí? Que también es otro carácter complejo y que está determinado por varios genes. Pero bueno, este gen en particular tiene un efecto bastante marcado o importante en la alzada de la cruz de los caballos. Y se estudiaron sus efectos pleiotrópicos, ¿sí? O sea, pleiotropía hace referencia a que son genes que tienen efecto en diferentes caracteres, ¿sí? Por ejemplo, en este caso la alzada y la insulinemia. Y se estudió que existe, bueno, este gen está localizado en el cromosoma 6 y que los caballos que presentaban una variante, o sea, un determinado polimorfismo en ese gen, tenían mayores niveles de insulina, ¿sí? Insulina basal, e incluso de insulina después de este test oral de azúcares, ¿sí? Y bueno, obviamente sobre la altura a la cruz también. Por lo tanto, se planteó como un posible gen candidato que podía tener un efecto importante sobre el riesgo de desarrollo de, de, de síndrome metabólico, ¿sí? Sin embargo, bueno, en realidad sabemos que un solo gen difícilmente va a explicar toda la variación que observemos en el carácter, y de hecho explica, en el trabajo este que les mostraba, explica únicamente un 20% de esa heredabilidad que se describía. Entonces, ¿qué pasa con el resto? O sea, ¿cuáles son los genes que intervienen en la determinación del resto del riesgo, ¿no? Y hay algunos otros trabajos que han ampliado un poco esa pregunta, ¿sí? En la misma raza también, en los ponis Welsh y caballos Morgan, que han encontrado en realidad, evaluando, haciendo estudios de asociación y demás, que existen cientos de regiones genómicas, ¿sí? Que están asociadas a diferentes eh, variables metabólicas que se asocian al síndrome metabólico, ¿sí?
y que cada una de esas regiones tiene o contiene miles de genes que podrían estar involucrados en con distintos roles en el metabolismo de los glúcidos, de los lípidos y de la inflamación. Y algo interesante también es que ellos evaluaron que había algunas regiones genómicas de interés que eran compartidas entre razas, pero otras que no. Entonces eso podría estar determinando que existen alelos comunes y otros que son específicos de cada raza y que pueden determinar el riesgo o más que el riesgo, en realidad las distintas variables que se estudiaron. Muchas de esas regiones de interés en realidad tienen efectos sobre varias variables, ¿sí? Y esto también que es importante, que es una enfermedad, bueno, poligénica compleja, como decíamos, y que una sola variante probablemente no explique la totalidad de la variación genética que se observa. Esto fundamentalmente es un trabajo que se han hecho con razas ponis, ¿sí? Eh, pero bueno, ¿qué pasa en otras razas? Por ejemplo, hay algunos trabajos hechos en caballos árabes, ¿sí? En los cuales el caballo árabe también se considera una raza predispuesta al síndrome metabólico. En esta raza se ha identificado un gen, ¿sí? Eh, que estuvo asociado a mayor riesgo de laminitis, hiperinsulinemia, mayores condiciones corporales, ¿sí? Obesidad, eh, aumento de los triglicéridos y del colesterol sanguíneo, por lo cual podría considerarse los polimorfismos dentro de este gen como un factor de riesgo para el desarrollo de la laminitis, ¿no? Particularmente en esta raza se identificó un polimorfismo en particular, ¿sí? Eh, que es una región homopolimérica, bueno, no importa, pero que este alelo en particular, los caballos que tenían ese alelo tenían mayores niveles de insulinemia y mayor riesgo de padecer laminitis, ¿sí? De vuelta, es un solo gen que se estudió. Este gen en particular parecería tener un rol en la homeostasis del colesterol y de los niveles de LDL. Y bueno, la realidad es que a diferencia de lo que hablábamos con las enfermedades anteriores, tampoco es que los mecanismos exactos de por qué un gen candidato puede llegar a producir la enfermedad tampoco son del todo conocidos, ¿no? Porque son estudios bastante preliminares. Este es un trabajo que se hizo en el 2017 y si bien en principio parecía bastante prometedor, después hay algunos trabajos que se hicieron a partir de esa primera publicación en las cuales no se pudo, digamos, replicar los resultados, ¿sí? Eh, Tanto en razas pony como en otros estudios que involucraron más razas de caballos, incluidos el árabe, no se pudo encontrar una asociación entre este alelo de este gen y la presencia del síndrome metabólico. Entonces, como que evidentemente requiere un poco más de estudio y de validación de estos resultados. Y por último, respecto de esta enfermedad, bueno, en el año 2024 también se hizo un trabajo en caballos finlandeses, ¿sí? Que es esta raza de acá, eh, que también es una raza predispuesta al síndrome metabólico, en las cuales se encontraron algunos genes, ¿sí? Que no se habían descrito previamente, que podrían estar, o que están en realidad, tienen diferentes funciones reportadas asociadas al metabolismo de los glúcidos y de los carbohidratos y que podrían tener algún rol en el riesgo de desarrollo del síndrome metabólico, ¿sí? Algunos de las variantes o de los alelos en realidad que se encontraron están dentro de esos genes y otros están cerca, ¿sí? Y muchas veces esos trabajos de asociación lo que encuentran es eso, ¿no? Decir, bueno, la presencia de este polimorfismo está muy cerca de un gen que podría tener relación con esta vía metabólica, entonces podría ser un gen candidato para, para esta enfermedad. ¿Me siguen más o menos? En resumen, como para terminar acá, eh, la idea era traerles algunos trabajos como para un pantallazo de qué es lo que se sabe o qué estudios hay al respecto de cuando uno habla de, bueno, que hay predisposición genética en esta enfermedad en particular, ¿no? Evidentemente existe un componente genético que explica la variabilidad, ¿sí? En diferentes caracteres asociados al síndrome metabólico, hiperinsulinemia, glucemia, triglicéridos en sangre, bueno, la presencia o no de laminitis, y eso en definitiva es la heredabilidad que hoy hablábamos, que se han identificado múltiples genes y alelos potencialmente de riesgo para el desarrollo del síndrome,
pero que evidentemente un solo gen o una sola variante no explica la totalidad del riesgo de un equino de desarrollar la enfermedad. Esto también me parece importante, o sea, algunos estudios tienen limitaciones por el tamaño muestral que utilizan, ¿sí? Eh, y eso dificulta mucho la interpretación de los resultados, la precisión de los resultados y la potencia estadística que tienen. Es difícil en las enfermedades estas poligénicas y complejas poder sacar conclusiones precisas cuando el tamaño muestral es relativamente pequeño. Eh, Algunos factores de riesgo genéticos pueden diferir entre las razas equinas y pueden existir múltiples alelos que subyacen a esa susceptibilidad genética que pueden coexistir con diferentes modos de herencia y tamaños del efecto, ¿no? Hoy hablamos, por ejemplo, en las enfermedades de origen mendelianas o monogenéticas que, bueno, tienen un modo de herencia autosómico recesivo, o dominante o dominancia incompleta. Acá si tenemos muchos genes involucrados, evidentemente los modos de herencia pueden coexistir y eso complejiza mucho más el asunto. Y por otro lado, el desarrollo de una prueba genética para predecir el riesgo de síndrome metabólico va a requerir un panel de alelos con riesgo moderado a alto que se identifiquen en varias razas. Eh, y esta idea me pareció interesante, ¿no? Porque, bueno, en definitiva, ¿para qué intenta uno? ¿Cuál es el objetivo muchas veces de intentar identificar las variantes que producen una enfermedad? Una de ellas puede ser esa, ¿no? El desarrollo de alguna manera de una prueba genética o de un modelo genético que prediga el riesgo, ¿no? de presentar una enfermedad, ¿sí? En este caso. Y un poco en relación a esta última idea, que me gustaría presentar una última enfermedad, ¿sí? También poligénica y compleja, que es la dermitis degenerativa del ligamento suspensor del nudo. ¿Sí? Pero ustedes dirán, bueno, que tiene que ver una dermitis con la genética, pero en realidad la dermitis degenerativa del suspensor del nudo, bueno, es una enfermedad crónica, debilitante, progresiva, incurable, ¿sí? Que se caracteriza por la disfunción del ligamento suspensor del nudo. Y esto va a desencadenar no solamente dolor y claudicación, que suele ser persistente, sino una serie de alteraciones biomecánicas que van a llevar no solamente a la inutilización de esos animales para el deporte o la recreación, sino también a el deterioro de la calidad de vida que muchas veces requiere o termina con la eutanasia de los animales, casos más graves. No sé si recuerdan, pero el ligamento suspensor del nudo es este que se ve en amarillo acá, bien pegadito, esto es un miembro anterior, ¿sí? Pegadito al tercer metacarpiano, ¿sí? Que más o menos en el último tercio o el último cuarto de la región metacarpiana se bifurca, ¿sí? Se inserta en la base de los sesamoides y después tiene dos ramas oblicuas hacia dorsal, eh, y que cumple una función bastante importante, no solamente en la reserva de energía y la elasticidad del miembro, sino también eh, en prevenir, digamos, darle estabilidad al nudo y prevenir la hiperflexión del nudo eh, de los animales. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se produce esta desmitis? Bueno, en realidad se cree que hay una respuesta normal de los mecanismos de reparación de este ligamento cuando a las microlesiones del mismo, ¿sí? Que se producen así que constantemente. Y esos mecanismos en realidad hacen que haya una mayor acumulación entre las fibras de colágeno de ese ligamento de proteoglicanos, ¿sí? Eso produce una disrupción de las fibras de colágeno e incluso puede aparecer metaplasia condroide, ¿sí? O sea, reemplazo de tejido de colágeno y elastina, que está compuesto principalmente del ligamento, por cartílago, ¿sí? Eso es lo que suele ocurrir. Obviamente que eso lleva a una pérdida de elasticidad y de resistencia del ligamento y una pérdida de su función, básicamente. Y esto puede afectar no solamente a los miembros, bueno, a los miembros pelvianos, sino también a los torácicos, incluso a cuatro miembros, ¿sí? A veces los signos clínicos son más evidentes en los pelvianos, pero pueden aparecer los cuatro miembros. ¿Y cuáles van a ser esos signos? Bueno, lo principal que aparece es el dolor, ¿sí? Son caballos que por ahí manifiestan el dolor en principio
si la alteración no es tan grave, de manera medio sutil, ¿sí? Con reticencia al ejercicio, cambios de apoyo constante por ahí en los miembros posteriores, ¿sí? Después más, a medida que eso se agrava, va a aparecer claudicación, evidentemente, eh, que suele ser bilateral, ¿sí? O, sí, porque generalmente es bilateral la entidad. También se produce una alteración biomecánica que es bastante característica, ¿sí? Porque producto de esa disfunción del ligamento suspensor, hay un descenso del nudo, ¿sí? Y eso hace que se quiebre el eje podofalángico hacia dorsal, ¿sí? Bueno, la alteración biomecánica es compleja, pero genera que los tarsos parecen más rectos, la babilla parece más flexionada, la grupa caída, ¿sí? Pero lo que caracteriza a la disfunción del ligamento suspensor del nudo, fundamentalmente, y lo más notorio, es el descenso del nudo, ¿sí? Que incluso si bien en este animal es notorio, suele ser incluso más grave y a veces la cuartilla o el nudo termina tocando el piso. Obviamente esos caballos tienen un pronóstico malísimo. Eh, bueno, producto de esas alteraciones biomecánicas también puede aparecer efusión en la articulación del nudo, en la vaina digital, ¿sí? Y el progreso suele ser lento y un poco insidioso y persistente en los años. Ahora, bueno, los factores que predisponen a esto, por un lado, la edad avanzada, sí, se sabe que caballos que son más gerontes por ahí están más predispuestos. La conformación, sí, sobre todo los caballos largos de cuartilla o que tienen eh, cambios en el eje podofalángico, por ahí también están más predispuestos. En algún momento se lo asoció también, o se lo asocia con enfermedades endócrinas. No está muy claro si es una correlación o si hay algún efecto causal o no. Y las razas afectadas son varias, pero en particular es importante el peruano de paso, ¿sí? Y sus cruzas, y también en otras razas de paso, ¿sí? Pero particularmente en el peruano de paso, ¿sí? Donde se ha visto que algunas familias puede alcanzar una prevalencia hasta el 40%, y una de las particularidades que tiene esta raza es que no solamente aparece en caballos gerontes, sino que puede aparecer en caballos jóvenes, ¿sí? Eh, Incluso sin lesiones previas del ligamento suspensor del nudo, ¿no? Lo cual ha llevado a pensar de que, bueno, evidentemente es una raza que eh, por ahí está predispuesta genéticamente al desarrollo de esta enfermedad. En general, los criadores tienen más o menos en claro que, digamos, si se sospecha de contribución genética, no se recomienda la utilización de los reproductores que están afectados. El tema también es, o lo que uno se podría preguntar, bueno, ¿cómo detectamos a los caballos que van a desarrollar esta desmitis antes de que sean utilizados como reproductores, ¿sí? Porque si bien suele aparecer en caballos jóvenes, la edad también es bastante, o el rango etario en el cual aparece es bastante amplio, entonces por ahí eh, empezamos a utilizar caballos como padres o yeguas como madres, y resulta que a los años aparece con esta entidad, ¿sí? Y en el mientras tanto estamos eh, diseminando posibles variantes de riesgo en la población, por así decirlo. Y acá me gustaría mencionar un trabajo en particular que ha estudiado, bueno, cuál es la estructura genética que subyace, o ha intentado estudiar esto, la estructura genética que subyace al riesgo de desarrollar esta desmitis en los caballos. Eh, es un estudio de casos y controles, ¿sí? En los que se utilizaron caballos peruanos de paso que estaban sanos, ¿sí? Por lo menos al momento de realizar el estudio, y otros que presentaban desmitis, ¿sí? Fíjense la alteración biomecánica que tiene este animal, ¿no? Con el descenso de los nudos y demás. Eh, bueno, estos caballos se genotiparon y se hizo un estudio de asociación, ¿sí? Estimaron la heredabilidad de la desmitis degenerativa del suspensor del nudo y encontraron una heredabilidad de 0,22, ¿sí? Que es un valor eh, moderado, ¿sí? De heredabilidad. Y en realidad en este estudio de asociación lo que encontraron son un montón de genes candidatos, ¿sí? Alrededor de más de 50 calidades de genes candidatos que podían estar funcional o biológicamente relacionados al riesgo de desarrollar desmitis y que estaban distribuidos por todo el genoma, ¿sí? Eh, Acá es muy difícil de hablar de genes en particular, y el estudio de estas enfermedades o de estas sí, enfermedades es complejo, pero bueno,
en general lo que se busca es, bueno, cuáles son las vías metabólicas que están más sobrerepresentadas o qué funciones tienen esos genes que puedan estar relacionadas o no a, en este caso, por ejemplo, la homeostasis de la matriz extracelular, relacionados a los proteoglicanos, al colágeno, ¿sí? Y en ese sentido que se encontraron más de 50 genes posiblemente candidatos o candidatos para esta enfermedad. Y lo interesante en realidad de este trabajo como modelo de este tipo de enfermedades complejas es que se plantearon una serie de modelos, ¿sí? Predictivos que lo que intentaban predecir era justamente a partir de la información genética, del genotipo de estos individuos, predecir cuál es el riesgo de que esos animales desarrollen o no la desmitis, ¿sí? Para eso se utilizaron los genotipos de los genes que se identificaron como de riesgo eh, y se crearon distintos modelos con distintas capacidades predictivas, pero bueno, algunos de ellos tenían una muy buena capacidad para predecir si un caballo, digamos, a partir de su información genética, si iba a desarrollar o no la desmitis, ¿sí? Y obviamente, aunque la capacidad predictiva no era perfecta, sí era bastante robusta con algunos modelos. Eh, y eso es una aplicación interesante del estudio de este tipo de enfermedades y de estudios genéticos para, digamos, de la utilización de la información que se genera en este tipo de estudios, ¿no? Porque obviamente, eh, digamos, poder predecir con cierto grado de precisión previamente de un individuo sin conocer su fenotipo si va a estar en riesgo o no de desarrollar la enfermedad es muy útil para la cría, no solamente para implementar medidas de manejo para ese individuo en particular, sino también para tomar decisiones en cuanto a la cría, ¿no? Obviamente este trabajo, bueno, es preliminar y requiere validación y mucho más estudio, pero bueno, es una aproximación bastante interesante, digamos. Y bueno, ya no los aburro más con las enfermedades. Algunas consideraciones finales respecto a algunas ideas como para tener en cuenta. Bueno, los procesos que permiten fijar características deseables también pueden aumentar la frecuencia de variantes deleterias en la población, ¿sí? Que hoy veíamos el ejemplo de la parálisis periódica hipercalémica, por ejemplo. Por eso es importante, digamos, la cría selectiva y el monitoreo de la variabilidad genética también en las poblaciones. Las poblaciones entendidas como una raza, por ejemplo, ¿no? La identificación de genes que determinan o predisponen a una enfermedad o síndrome permiten con una mejor comprensión de su etiopatogenia. Y la información genética es necesaria para el desarrollo de pruebas que permitan detectar variantes causales o de riesgo y así identificar equinos susceptibles y proporcionar recomendaciones responsables sobre la cría. Si bien obviamente, en definitiva, después lo que van a llevar a cabo esto es la cría, son los propios criadores, pero bueno, el desarrollo de herramientas para una cría responsable es una de las, digamos, de las finalidades o de las utilidades que presentan los estudios genéticos. Y bueno, eso sería todo. Así que muchas gracias por bancar este rato. No, tengo una pregunta. Dale. La pregunta es si sabés si hay estudios acerca del origen del Chiva. Eh, Genético no he leído. Dice que hay varios estudios que también asocian problemas a nivel de las células de Purkinje, si no me equivoco, eh, pero desconozco específicamente si existen, desde el punto de vista genético, por lo menos. Y eso, mientras que algunos más tienen una por el uno. Bueno, Bueno, Lo que ¿algo más? Bueno, muchas eh, gracias por gracias a participar. Flor, gracias por estar, por participar. Bueno, como habíamos dicho, era un inicio de que nos dé un pantallazo, así que
nos tiró algunas enfermedades que por eso tampoco son tan comunes que a veces las encontremos, que las veamos por ahí en las cursadas o que presenten algunos casos, pero bueno, es importante. Algunas, como habló la parálisis periódica, es una enfermedad muy conocida, bueno, ya es muy importante. Así que bueno, agradecerles a todos por estar, por participar, bueno, y a Flor que se embarcó en otro desafío más de lo que planteé este año. Así que gracias a todos. Muy bien, listo. La próxima, como 10, no me acuerdo. En un mes, ¿no? Más o menos en un mes que vamos a hablar sobre el rol del médico veterinario en las carreras de endurance. Y sería por ahí la última en este ciclo acá en la facultad. ¿Jueves 23 o jueves 16? No, el 23. Seguro que el 23 porque el 16 está en me parece que está en la nacional. ¿Está el 16 está en la nacional? Sí, ¿De endurance? sí, creo que sí. Bueno, Sí, dice. en esa semana justo está nacional. Y nos quedan 2 charlas ahí en el hipódromo todavía, que la de las afecciones más comunes quirúrgicas, que la postergamos, y la de el uso de la ecografía también en el sangre pura carrera, así que ya veremos con la difusión de esas charlas. Bueno, y en noviembre tenemos la jornada el 14 y 15 de noviembre, así que bueno, todos los que nos queda por ahora en el año con las diferentes actividades. Eso, Bueno, gracias. muchas gracias. Hoy no por tenemos participar. sorteo, hoy estamos pobres, pero bueno, la idea es participar. Gracias a todos. La docente crítica, yo la encontré encima. Yo la prueba. Ya la palabra. No, yo no me Es muy bueno. Sí, muy bueno.